hay que aceptarlo. La teoría de Purgus Frederick Skinner ha sido superada. Hay que aceptarlo. Pero te tengo una mala noticia a ti, cognoscitivista. Sí, es verdad que la teoría de Skinner es inconsistente y artificiosa, sobre todo cuando pasamos al complejo mundo de la conducta verbal. Pero el conductismo no ha muerto. Y para conocer al nuevo conductismo hay que empezar desde el principio. Puede ser que hayamos llegado al fin de la validez científica de la teoría del condicionamiento operante, pero no al fin del conductismo. La psicología conductual está más viva que nunca. Por supuesto que los modelos y teorías actuales no son ni por asomo iguales o parecidos a las formulaciones de Skinner. De hecho, él mismo vio llegar el fin de su teoría pocos años antes de morir. Sí, llegamos a una nueva era del conductismo, pero las nuevas propuestas teóricas se han presentado más bien como alternativas a su trabajo. Teorías que, si bien capturan mejor la naturaleza de los fenómenos, son difíciles de comprender si no tienes las bases elementales. Así que lo que te traigo hoy es un resumen. Sí, un resumen con 9 de los principales postulados del conductismo radical de Purgus Frederick Skinner, sin los mitos de siempre y aclarando los malos entendidos. Primero que nada, ¿por qué se le llama radical? Muchos tienen esta idea equivocada de que lo radical es un sinónimo de extremista o excluyente en extremo, pero no. Bien, radical viene del latín radix, que significa raíz o base. Skinner, consciente del error categorial que significaba aceptar la existencia de una mente controladora del comportamiento, del cual te hablo en este video, decidió poner en la mesa los viejos términos mentalistas como memoria, inteligencia e imaginación y examinarlos desde la raíz, es decir, cuestionando la naturaleza que filósofos y psicólogos anteriores le habían adjudicado erróneamente, ya que estos decían que estas entidades mentales ocurrían o estaban en un plano mental y eran de alguna manera la causa del comportamiento visible. El problema es que este plano mental era por definición ajeno al plano físico, lo cual desviaba la atención de los hechos físicos antecedentes que circundaban a las personas y que, según Skinner, podían explicar el comportamiento sin necesidad de aludir a entidades invisibles. A pesar de negar la existencia de lo mental, Skinner admitía la existencia de comportamientos privados, autoobservables y útiles para el análisis, y que por tanto, a diferencia de lo que se cree, no los consideraba como sucesos inobservables y tampoco los desechaba por ser subjetivos. Simplemente cuestionaba la naturaleza de lo observado y la confiabilidad de esas observaciones, y no por ser privados o inaccesibles los consideraba de una naturaleza diferente o de un plano ajeno al físico. Skinner buscaba descubrir relaciones funcionales entre aquellos aspectos que se pudieran medir de la conducta, es decir, unidades de estímulo y unidades de respuesta. Y como en toda ciencia, en caso de tener éxito en descubrir estas relaciones funcionales, sería posible predecir y controlar el fenómeno que se estudia, por lo que en este caso sería posible predecir y controlar la conducta, mediante la manipulación de las variables entre las que existen esas relaciones. Spoiler, sí tuvo éxito. Vale, quizás causó un poco de ruido que Skinner buscara predecir y controlar la conducta, pero esto no tiene nada de malévolo. La predicción y el control son una consecuencia del desarrollo científico. Cuando Skinner dice que busca predecir y controlar la conducta, lo dice simplemente porque, de no ser así, la praxis de su teoría no funcionaría como ciencia. Al igual que en otras ciencias, se establecen relaciones entre variables independientes y variables dependientes. En este caso, las primeras son del tipo ambiental, generalmente estímulos, y las otras de tipo conductual, generalmente respuestas, de tal suerte que observamos el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, es decir, efectos del ambiente sobre la conducta de los organismos. Consecuentemente, esto convierte a la psicología en una ciencia experimental. Ya que Skinner asume que lo psicológico no ocurre en un plano ajeno al material, lo psicológico es entonces un fenómeno natural, y al igual que todo fenómeno natural está sujeto a leyes y principios, además de que está completamente determinado por ciertos factores, de tal manera que los eventos tienen un orden y se relacionan con otros eventos, con lo que posteriormente se pueden hacer enunciados en forma de ley. Esto es un poco aterrador porque si concibimos a la conducta como un fenómeno natural y determinado, en realidad conceptos como autonomía y voluntad dejarían de tener sentido, ya que nada de lo que hacemos sería posible de no ser por los factores circundantes que tenemos, que nos impulsan a ello, una predisposición más que una disposición, pero es quizás tema para otro video, aunque eso nos lleva al siguiente postulado.
el ambiente tiene efectos de un peso increíble sobre los organismos. El más claro ejemplo es el de la evolución de las especies, pero sin duda también lo tiene sobre el comportamiento, aunque de forma distinta. Toda evidencia experimental obtenida por Skinner y su teoría apunta a que el ambiente es responsable de toda función anteriormente adjudicada a las facultades mentales o a los sentimientos. Sustituir el determinismo mental que dominaba en la época por el determinismo ambiental fue un gran golpe para la psicología tradicional, pero las evidencias siempre hablaron por sí solas. Muy bien, este es el punto fuerte de la teoría de Skinner y guarda cierta relación con la teoría evolutiva. Esta nos dice que solo los organismos más aptos de una especie sobreviven, aquellos que se adapten al ambiente, mientras que los que no lo hacen se extinguen y dejan paso a una especie superviviente. De la misma manera que el ambiente a nivel de la especie selecciona los organismos que sobreviven, a nivel individual el ambiente también selecciona las formas de conducta más efectivas. Y esto lo hace por medio del reforzamiento. Las formas de conducta no reforzadas se extinguen. A diferencia de lo que muchos creen e incluso critican, Skinner no habla aquí de una causalidad mecánica, ya que este involucra un agente que inicie la interacción y reduce esta a puro movimiento. Además de que esa causalidad era propia de los sistemas inanimados, y Skinner estudiaba sistemas vivos. Para él la causalidad por las consecuencias era la causalidad más adecuada, ya que involucra que una conducta sucede por los efectos que produce y no por algo que la provoque, como una facultad mental. Sigue siendo un modelo causal, pero no es un modelo mecánico. La conducta es entonces una función de sus consecuencias. Además de que este principio de causalidad por consecuencias involucra tanto al organismo individual como a la especie. Si quieres saber más sobre esto, te dejo mi video de condicionamiento operante. Skinner sostiene que lo que se ve o se siente introspectivamente no es un mundo no físico, sino el mismo cuerpo del observador, hecho de los mismos átomos que el todo que lo rodea, un pedacito de universo contenido dentro de la piel. Dicho de otra manera, Skinner es materialista. El materialismo sostiene que el mundo está hecho solo de cosas físicas o materiales, cuyos estados solo pueden variar y no pasar a otros planos como el mental. Y como no existe el plano mental, eso nos lleva al siguiente punto. Independientemente de que un suceso psicológico sea visible o invisible, accesible o inaccesible, su naturaleza no cambia solo por nuestras limitaciones perceptivas sobre él. Esto es que dado que no existe un plano mental, todo lo que de él se presume ocurre en el plano físico y es también conducta. Por tanto, el objeto de estudio de la ciencia psicológica es la conducta y nada más que eso. La diferencia es bastante sencilla. La primera es una conducta provocada y la segunda es una conducta emitida. Es decir, la primera tiene una relación funcional con un estímulo provocador, como el reflejo de la rodilla o la risa, mientras que la segunda no está bajo el mismo control. No se provoca, sino que se emite y tiene una relación funcional con una consecuencia. A esta se le llama operante. Y bueno, además de estos puntos cabe destacar que para Skinner el conductismo no era la ciencia psicológica, sino la filosofía de esa ciencia. Así que el conductismo no es una ciencia, es más bien una idea, un conjunto de postulados que se asumen de principio para estudiar de forma científica lo psicológico, mediante la conducta. Así que no, su teoría no se llama conductismo, se llama teoría del condicionamiento operante. Y la ciencia de la conducta es la psicología científica que se desarrolló a partir de la filosofía conductista. Y faltan muchos puntos por explicar, así que probablemente haré una segunda parte de este video, así que espérala muy pronto. Por lo pronto, hasta aquí dejaré este video. Si te gustó, pues deja un me gusta y suscríbete para ver más videos como este y la segunda parte de este. Soy Ángel Cortés y muchas gracias por verme.